Hola, mi nombre es Rommel Suntaxi y desde niño mi pasión por el clima y la naturaleza me llevó a estudiar ingeniería ambiental, lo que ahora me sirve para alertar a la gente ante desastres climáticos y naturales. ¿Qué tanto estamos nosotros involucrados en el calentamiento global? Y te hablo esto en función de los datos, ¿no? Porque sí, hay datos que desde hace muchísimos años, las comparaciones hasta el día de hoy, las comparativas, te dicen que hay un incremento en la temperatura. ¿En qué tanto esto le afecta al Ecuador? Muchísimo. Ahorita actualmente estamos 1 grado de lo que es considerado normal, o sea, por encima de lo normal. Y un dato interesante es que Ecuador solo aporta menos del 1% de los gases de efecto invernadero, a diferencia de otros países, por ejemplo, que afectan el 30%, como China. Entonces, Ecuador afecta poco, pero va a ver los resultados del cambio climático de manera muy drástica. En un contexto de un calentamiento global pueden producirse, por ejemplo, lluvias mucho más intensas, mientras que a la par en regiones como en la Amazonía pueden darse sequías. Entonces, eso afecta a todo nuestro país de diferentes formas, económico, en la agricultura, varios factores que se afectan. ¿Qué es lo que debe tener en mente y siempre los hogares ecuatorianos para prevenir su vida, ¿no? Para salvaguardar su vida? Pues estar siempre atento a las instituciones, poder saber que todos estamos trabajando para poder emitir, por ejemplo, en nuestro caso, pronósticos adecuados, alertas tempranas para que la gente se prepare. ¿Cómo se puede preparar? Hay mapas de la Secretaría de Gestión de Riesgos, ellos tienen identificados ya dónde es un peligro de que pueda haber cuando hay una erupción de un volcán, por ejemplo, qué es lo que puede pasar, si está en una zona de riesgo, identificarla. ¿Qué pasa si llueve demasiado y puede haber un deslave? También existen mapas en el Ecuador y creo que es un acceso a la información, de poder que desde nuestra parte, desde las instituciones, compartamos esa información y que la ciudadanía también tenga un interés en poder asimilarlo y así que pueda prevenir cualquier desastre. Quizás otra cosa que la gente pueda no conocer sobre el clima en función de las estaciones. Por ejemplo, ¿cómo funcionan las estaciones en Ecuador? Este es otro tema que no los conocemos. Exactamente. Bueno, las estaciones en el Ecuador no son marcadas como en otros países. No es que ahí tenemos un verano, un otoño, un invierno. Nosotros tenemos una época lluviosa y una época seca. Y dicen que en un solo día a veces están todas las estaciones. Exactamente. En una sola cuadra yo he visto, porque a veces claro, llueve aquí y allá hace un solazo. Ajá, exactamente. Esa es otra cosa muy importante. Cuando se emite una alerta y se dice que va a llover, la gente piensa que va a llover en todo el país. Ajá. Y, por ejemplo, en Guayaquil había muchos comentarios de personas pero no llovió, no pasó nada, ¿por qué se emitió esta alerta? Y eso se especifica y es algo que a la gente le falta a veces saber, de que va a llover en ciertos lugares, pero en otros lugares no. Y por eso es que se elabora un mapa donde se especifican las regiones. Pero a veces la gente asume de que si dije que va a llover en todo el Ecuador y así va a ser y va a llover todo el día. Y no es así, puede llover en la tarde, puede llover en la noche, son diferentes periodos de lluvia. Ahora con las estaciones, exactamente, en el Ecuador no tenemos estaciones tan marcadas de esa forma, sino que tenemos, por ejemplo, en junio, julio, agosto, vemos que hay una disminución de lluvias. No significa que no llueve, todavía llueve, y en las estaciones lo muestran así, los datos muestran que llueve, pero llueve menos de lo que pasa en diciembre, por ejemplo, o lo que pasa en abril, aguas mil. Entonces, son cosas que la ciudadanía puede definitivamente informarse mejor y también pues nosotros como institución también poder compartirlo mejor para que estén informados todos y poder así entender qué es el clima. Cómo es el clima. ¿Y en qué punto también el conocimiento popular, ¿no? que siempre parte del empirismo, obviamente, y nos dice varias cosas? En primera, y esto lo hemos escuchado siempre, el cordonazo de San Francisco. Es algo que cada año, ese día, llueve, pero es una lluvia como que se desata. ¿Esto por qué pasa? Sí, eso no sucede siempre el mismo día. Es algo que aprendí cuando ya estuve ahí. No sabe, porque dicen, este día tiene que pasar, pero no, un compañero me explicaban y decían, no, o sea, no siempre pasa el mismo día. Entonces se dan estamos justo en ese mes, estamos en una transición de la época que es seca a la que es más lluviosa. Entonces es cuando se empiezan ya a acoplar todos los sistemas que están detrás del clima en el Ecuador y pues de ahí se producen las lluvias. ¿Por qué se da justamente en Quito? Pues hay un ingreso y eso ya tiene que ver más con la topografía. Ya es un tema más complejo, pero sí, algo interesante es que no siempre es del mismo día, no siempre sucede y tiene que pasar ese día y si no ya no se dio, ya no. O sea, eso aprendí también, que puede darse unas 2 semanas antes, unas 2 semanas después, pero está dentro de un intervalo de tiempo. Desde el mundo y desde la perspectiva de la meteorología, ¿cómo ves al Ecuador en los próximos años? En los próximos años es un panorama un poco más complicado. Sí. Es difícil, como le mencionaba, en un calentamiento global, pues puede haber más sequías,
se esperaría que, digamos, haya una disminución de lluvias en la Amazonía y eso nos afecta a todos. O sea, con los cortes de luz, por ejemplo. Cuando llueve menos nos afecta a todos, cuando llueve demasiado también nos afecta, entonces sí es un panorama un poco complicado que justamente necesita investigación para poder saber hacer proyecciones, porque nosotros tenemos datos y en base a eso podemos hacer proyecciones de cómo va a estar el clima en diferentes escenarios de cambio climático. Si nos mantenemos en una temperatura de 1 grado, si se sale de control y sube a 2 grados, entonces Ecuador sí tiene un panorama un poco complejo en cuanto a esa situación del cambio climático. Y quisiéramos también que poder enviar un mensaje de una persona que a partir de encontrar su pasión en el trabajo, en el análisis de los datos, desde, me comentabas, desde chiquito, y te hacías de estas preguntas de cómo es que funciona, cómo es que el planeta y la naturaleza cumple su papel. Desde esa perspectiva, también poder incentivar a que la gente viva su pasión, ¿no? Para que el trabajo sea más allá de la felicidad que te produce, que sea real, que sea de calidad, como lo hacen las personas que viven su pasión. Yo creo que cuando una persona realmente disfruta lo que hace, pues no hay excusa para poder mejorar, para poder aprender por su propia cuenta. Para mí definitivamente que uno disfrute lo que está haciendo es la clave. Esa es la clave. Esa es la clave de la vida en general. Sí, así que, Rommel, te queremos agradecer mucho por haber estado acá en nuestro espacio en Vagó junto a ti, compartiendo tu experiencia, que es una experiencia que sin duda hoy aprendimos muchísimo, muchísimas dudas quizás que estaban en la cabeza durante toda la vida. Sí. Y que vayan así siendo explicadas significa que ha sido un buen día. Así que muchísimas gracias, Rommel, por estar acá. Un gusto, más bien gracias a ustedes por la invitación. Te esperamos nuevamente. Señoras y señores, vivir la pasión, trabajar con pasión en lo que te gusta, buscar ese objetivo que significa el propósito en lo que hacemos por los demás. Señoras y señores, llegamos al final de este episodio de Vagó junto a ti. Mi nombre es Galo Pérez. Será hasta una próxima oportunidad.